Bona nit, benvinguts. El nostre company de la secció de Ciències i Tecnologia ha tingut un contratemps, per tant, arribarà una miqueta més tard. Estarà després durant la projecció i el posterior col·loqui amb nosaltres. Aquest és un cicle que sabeu que està organitzat a 3 bandes, Universitat de Bellaterra, Centre d'Història de la Ciència. Benvingut, Carlos Taberneras. La secció de cinema de l'Ateneu Barcelonès i la secció de Ciències i Tecnologia. Tenim una petita presentació per part del Carles i després tenim la pel·lícula i després tenim el col·loqui. O sigui que jo acabaré aquí y dono la palabra ya al Carlos Tabernero. Gracias. Muchas gracias, Francesc. Y gracias a todos por venir, sobre todo en un día tan complejo, puesto que tenemos partido del Barça. Así que eso está muy bien. Y es un placer volver a estar aquí en el Ateneu con este segundo ciclo de cine después del éxito y de lo bien que lo pasamos en el año pasado, con el ciclo del año pasado. Quiero agradecer al Ateneu y a las ponencias de ciencia y de cine, a Francesc y a Miquele, el apoyo para organizarlo, y también al CEIC, al Centro de Historia de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Barcelona, al que yo pertenezco y con el que montamos el ciclo, sobre todo a partir de líneas de investigación que se están desarrollando en el Centro de Historia de la Ciencia y por parte de profesores e investigadores del centro. En el ciclo de este año partimos de la base de entender un poco la construcción y la gestión de conocimiento científico médico, no como algo que se produce solamente en los laboratorios, sino que en esa construcción, en esa gestión, hay componentes socioculturales muy importantes, y a partir de ahí miramos las intersecciones y el papel del cine precisamente en esos procesos y en esos mecanismos de construcción de conocimiento científico y médico. Entonces, brevemente voy a presentar el ciclo, 5 minutos, y la película de hoy, 30 segundos, vemos la película y después ya entramos en el coloquio. El ciclo de este año empieza con la película de hoy, que es El rostro, Ansiktet en sueco, película de Ingmar Bergman del año 1958, donde precisamente Bergman es bastante explícito con respecto a las relaciones entre lo que es cine y ciencia y medicina, cine por un lado, ciencia y medicina por otro, y entra bastante en el tema a partir de dos percepciones del conocimiento científico médico que aparentemente son contradictorias, pero muchas veces van en paralelo. Por un lado, la fascinación por la producción de este conocimiento y por la gestión de este conocimiento, y por otro lado, el temor, la fascinación y el temor. En la segunda sesión, de la mano de otro profesor del CEIC, el profesor Xavier Roqué, veremos 2 películas, un cortometraje de la factoría Disney que se llama La A de Átomo, A is for Atom, y luego un mediometraje de la BBC realizado por Peter Watkins en el año 1965 que se llama The War Game, el juego de la guerra. Lo que entraremos básicamente es en uno de los campos científico-técnicos que ha generado y que sigue generando en el último siglo, más estas 2 percepciones precisamente de fascinación y temor, que es la física nuclear y sus aplicaciones. De ahí pasaremos a la tercera sesión, que de la mano del profesor Agustín Nieto, también del CEIC, entraremos aún más en el mundo de la física nuclear y en concreto de la Guerra Fría, y también de la mano de Stanley Kubrick y su Doctor Strangelove del año 1964, que digamos que en forma de sátira bastante divertida pero bastante trágica al mismo tiempo, nos llevará un poco al mundo de lo que es las relaciones de control y dependencia que tenemos con la tecnología, con la ciencia y la tecnología. Y finalmente, en la última sesión, por parte de la que estará a cargo el profesor Fernando Vidal, también del CEIC, veremos El hombre con 2 cerebros, The Man with Two Brains, una película de Carl Reiner de 1983 que, en clave de comedia, pero de una comedia bastante ácida, nos llevará a pensar en todos estos temas, pero desde el punto de vista de la construcción de nuestra propia identidad a partir de la concepción que tenemos del cerebro o de nuestro propio cerebro.
La idea es abordar todos estos temas, sobre todo en la segunda parte de las sesiones. Yo, después de la película de Bergman, plantearé algunas cuestiones con respecto a la película y compartir lo que pensamos con respecto a todos estos temas y, de paso, pasarlo muy bien. Así que pasamos a El rostro, como digo, película de Ingmar Bergman del año 1958. Nos vemos después en el debate. Moltes gràcies. Bueno, espero que les haya gustado la película. Ahora lo que, como ya dije antes en la presentación, la idea más o menos es, yo voy a decir dos o tres cosas relacionadas con la película, digamos dos o tres ideas, y simplemente para lanzarlas ahí fuera y luego simplemente intercambiar opiniones sobre lo que hemos visto y lo que pensamos sobre lo que hemos visto, que probablemente no es poco, puesto que la película, desde mi punto de vista, esto es una visión personal, es tremendamente intensa y tiene muchísimas ideas y maneja muchas cosas. Bien, la película, como habéis visto, bueno, es El rostro, es de Ingmar Bergman, que creo que no necesita mucha presentación para, supongo, la mayoría de los que están en la sala. Director sueco, murió hace apenas unos años, bien conocido, director de cine, director de teatro, director de televisión también, escritor, guionista, dramaturgo. Bueno, su carrera y en el mundo de la creación de la ficción es ingente y tremendamente influyente en muchos sentidos y para mucha gente, para muchos directores, para muchos escritores y para muchos dramaturgos también, en cuanto a también sus técnicas, las técnicas que utilizaba, todo lo que innovó tanto en el cine como en el teatro y en la televisión también. Su obra es enorme. Decir que él comienza a hacer cine en el año 44 y deja de hacer cine en un sentido amplio en el año 2003, aunque su última película en celuloide es del año 1983, que es Fanny y Alexander, que probablemente muchos conoceréis. Y su última película, la última que se estrenó, era una película en vídeo, que rodó en vídeo para televisión, que se llamaba Sarabanda. En el año 2003, si no recuerdo mal. Bergman, creo que si digo algunos títulos de algunas de sus películas, supongo que muchos las habréis visto o las reconoceréis. De hecho, digamos que dos películas que le hicieron tremendamente famoso fueron El séptimo sello y Fresas salvajes, las dos del año 57. Bueno, una rodada en el 56 y la otra en el 57, justo antes que El rostro. El rostro es la película que viene inmediatamente, que él hizo inmediatamente después del séptimo sello y de Fresas salvajes. Y El rostro es una película situada en su carrera muy curiosa porque, en cierto sentido, está colocada no solo detrás de esas dos películas que le hicieron internacionalmente famoso, sino que además casi al final de una de sus etapas más claras, que son la del cine de los 50, la de su cine de los 50, que es una etapa de la que podemos hablar con esta película mucho, puesto que tiene todas sus inquietudes y las problemáticas que a él le interesaban, y que luego en los 60 entró en una etapa bastante más intimista en cuanto a su cine, entrando mucho más dentro de personajes muy concretos, sobre todo de personajes femeninos muy concretos. Y os sonarán películas de él como En un espejo, o Los comulgantes, o El silencio, o Persona, que son películas que le hicieron también tremendamente fuerte como creador. Ya no me refiero a los premios que recibió internacionalmente y demás,
sino en cuanto a su influencia, en cuanto a la fuerza de su discurso en los años 60 y que luego continuó también en los 70 a pesar de múltiples problemas con la hacienda sueca que le hicieron emigrar primero a Alemania y luego a Estados Unidos y luego volver finalmente a Suecia cuando todo se aclaró. No sé, creo que hablar de Bergman y de su cine es mencionar títulos como los que acabo de mencionar, es hablar de buena parte de la historia cultural del continente europeo y de Occidente en general, y por tanto estamos hablando de alguien que tiene una tremenda influencia también por la enorme cantidad de público que ha visto a lo largo de los años sus películas. En concreto, El rostro, la que acabamos de ver, como digo, la hizo justo después de El séptimo sello y Fresas salvajes, y en su día no tuvo mucho éxito. La acogida de la crítica y el público en el momento, además justo viniendo del impacto de las dos películas anteriores, no fue muy fuerte. Y, sin embargo, con los años se ha ido convirtiendo en una película que tanto la crítica como algunos de sus admiradores y seguidores, por ejemplo, Woody Allen, que es un reconocido seguidor y admirador de Bergman, acabaron reconociendo que esta película es una de sus obras más completas de los años 50 en cuanto a la estructura, en cuanto a la narrativa, en cuanto a la historia que cuenta y cómo la cuenta. De hecho, es una comedia, en cierto sentido, como habréis visto, lo cual rompe un poco con el tópico de que ir a ver una película de Bergman es ir a ver una película tremendamente dura y triste. También hay muchas maneras de mirarla y de interpretarla. La verdad es que la película, como digo, es muy intensa en muchos sentidos, desde mi punto de vista, y tiene muchísimas lecturas, muchas maneras de mirarla, podríamos analizarla desde muchos puntos de vista. Naturalmente, el ciclo se centra un poco en las interacciones que hay, como dije en la presentación, entre el cine y la creación o la generación y gestión de conocimiento científico médico. Así que yo me voy a centrar en 2 o 3 ideas muy rápidamente. Yo las lanzo ahí, digamos, como propuesta de debate y entramos en el Cineforum y a partir de ahí hablamos sobre la película. ¿De acuerdo? Las 3 o 4 ideas que quiero contar, básicamente, es, en primer lugar, como habéis visto, la película lo que plantea es el enfrentamiento entre 2 personajes, sobre todo, Vogler y Vergerus. Y los 2, curiosamente, tienen el mismo apelativo, el doctor Vogler y el doctor Vergerus. Uno es médico, es el asesor médico de las autoridades, que son el cónsul y el policía, y el jefe de la policía, y el otro es un mago que tiene un espectáculo teatral de magnetismo animal, mesmerismo, y en el que utiliza además diversos instrumentos que no son solo los imanes, sino curiosamente y muy significativamente una linterna mágica. Es decir, lo que Bergman nos está planteando, así en principio, es el enfrentamiento entre un cineasta y un médico. La cuestión es cómo lo plantea, y aquí va una de las primeras ideas. O sea, eso es una visión naturalmente muy simple, en una frase, como digamos, sería casi un pitch, que se llama en inglés, sería en una frase una visión muy simple de todo lo que es esta historia. Naturalmente es mucho más compleja, como hemos visto, entre otras cosas porque es una historia muy coral y con muchos personajes. Pero la idea es cómo lo presenta, cómo presenta el enfrentamiento entre estos 2 personajes y, en ese sentido, qué es lo que nos puede dar o ofrecer o cuestionar o hacer cuestionar a nosotros. Y yo lo que quiero traer es los 2 contextos que nos trae la película. Por un lado, la película se desarrolla en el siglo XIX, más o menos a mitad del siglo XIX, según el guión, aunque no se aclara del todo en la película. Y eso quiere decir que la película está situada en un siglo que, en concreto, en Occidente, es un siglo en el que hay un proceso a lo largo de todo ese siglo de desarrollo de las sociedades contemporáneas, las sociedades industriales, las sociedades urbanas, las sociedades científico-tecnológicas, y además es un proceso, digamos, de profesionalización e institucionalización de las ciencias, tal y como las conocemos
hoy en día, de las disciplinas científicas, también de la medicina, naturalmente. Además, es un tiempo en el cual la medicina se está convirtiendo, además, en un área de conocimiento cuyo conocimiento se produce en el laboratorio. Es decir, es en el siglo XIX donde el conocimiento de la medicina pasa a producirse. El centro de producción de conocimiento en la medicina es el laboratorio. ¿De acuerdo? Eso es importante en cuanto a lo que es el contexto que nos trae la historia. El otro contexto es el propio contexto en el que está hecha la película. La película está hecha en el año 1958, en un momento en el que Bergman, el propio Bergman naturalmente, está preocupado, entre otros muchos aspectos, por lo que es su contexto científico-tecnológico. Y su contexto científico-tecnológico es el contexto de la Guerra Fría, es el contexto del miedo a la bomba, del comienzo del miedo a la bomba. Y en ese sentido, de hecho, él mismo lo contaba, lo cuenta en varios medios, el hecho de que, por ejemplo, El séptimo sello es una película que tiene mucha relación precisamente con ese miedo a la bomba. Y El séptimo sello, los que lo hayáis visto lo recordaréis, es, en una sola línea muy simple, un enfrentamiento entre un caballero medieval y la muerte a través de una partida de ajedrez. Todo hay que decir, y esto sirve también para la discusión, que los actores que hacían de ese caballero medieval y de la muerte que jugaban esa partida de ajedrez son el actor que hace del doctor Vogler y el actor que hace del actor Spiegel, el actor que se muere, ¿de acuerdo?, durante la película. Son los dos mismos actores que hacían del caballero medieval y la muerte en ese enfrentamiento en El séptimo sello. Bien. Bergman utiliza el contexto que he dicho, el del siglo XIX, y este enfrentamiento entre estos dos personajes, para, en su contexto, hablar de algunos de los problemas que a él le interesan. Y uno de los problemas que a él le interesan es, básicamente, cuál es la función del artista y del científico en las sociedades en las que vivimos. Y los tenemos a los dos. Tenemos a Vogler, el cineasta, el mago, el que nos hace dudar de nuestra percepción, y el científico, que es Vergerus, el médico cuyo interés es hacerle la autopsia a Vogler. Le interesa su fisiología, le interesa pesar su cerebro, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Todo esto en un contexto en el cual la cuestión entre lo que sentimos, entre nuestro lado irracional y nuestro lado racional, está en tensión. Está en tensión y, de alguna manera, y lo dejo ahí porque podríamos analizar cada uno de los personajes, el personaje de la abuela viene a decírnoslo en un momento determinado de la película cuando dice aquella frase de que si no abrazas la nueva fe, te envían al hospital. El contexto de la frase es precisamente ese. La nueva fe es la de Vergerus, la del doctor Vergerus. Bien, eso es como una idea. Naturalmente, a Bergman le interesa la cuestión de cuál es el papel de los científicos y los artistas en la sociedad. Es una cuestión que él aborda película tras película de muchas maneras muy diferentes. Muchas veces utiliza personajes de médicos o científicos, a veces los cambia de lado, es decir, el personaje que tiene el lado más racional es curiosamente el personaje del artista. Si habéis visto una estupenda película que hizo apenas 3 años después, que se llama Como en un espejo, los dos mismos actores que hacen de Vergerus y de Vogler están cambiados. Max von Sydow, que aquí hace de Vogler, hace de médico, y Gunnar Björnstad, que es el que hace aquí de Vergerus, hace de escritor. Y, sin embargo, es el escritor el ultrarracional y es el médico el que se deja llevar más por los sentimientos. Es decir, los cambia de lado precisamente para volver a investigar sobre el mismo tema. Y además utiliza los mismos actores. Bien. Otra de las preocupaciones de Bergman con la película, y en ese sentido está muy bien situado en el contexto del siglo XIX, es la incomunicación precisamente entre estos dos lados. Incomunicación entre el lado racional e irracional del ser humano.
la incomunicación entre, digamos, las ciencias y las humanidades, por decirlo de alguna manera mucho más general y mucho más contemporánea, pero también y este problema de la incomunicación entre los dos lados entronca directamente con algo que tiene mucho que ver con el contexto de la historia que cuenta Bergman, y es con Frankenstein. Es decir, en 1818, Mary Shelley escribe Frankenstein. Y Frankenstein, una de las cosas de las que habla es precisamente de la incomunicación entre el lado racional e irracional del ser humano, entre Víctor Frankenstein y la criatura, entre el lado más ultrarracional producto de la Ilustración y el lado más pasional, que es la criatura que él genera y cuya manera de vivir es ultra romántica desde cierto punto de vista. Bergman sitúa su historia unas décadas después, en el mismo siglo, en el siglo XIX, para precisamente comentar sobre lo que yo creo que es una de las frases clave de la novela de Mary Shelley, cuando Víctor Frankenstein dice: yo no tuve éxito, pero puede que en el futuro otro lo tenga. Vergerus, en cierto sentido, es el producto de ese éxito del que hablaba Mary Shelley en Frankenstein. Y lo que hace Bergman es ponerle en funcionamiento en sociedad, al servicio del poder, como técnico al servicio del poder, frente a otra manera de percibir, que es la del artista en este caso y la del cineasta, la suya propia también, puesto que él se está examinando a sí mismo. Y todo esto además para comentar lo que él está viviendo en 1958 en Suecia, en Europa. Y, naturalmente, todo esto que estoy diciendo, y ya termino básicamente con una idea y media más, todo esto lo plantea, si os dais cuenta, a través del enfrentamiento entre los dos y de lo que pasa con todos los personajes que hay alrededor, lo plantea en términos de relaciones de poder. Relaciones de poder que tienen que ver con el poder, si me permitís la redundancia, de definir qué es lo real, de definir la realidad. Es decir, el poder de hacernos percibir algo y de hacernos sentir algo. Vogler da miedo. Da miedo porque es capaz, o en teoría es capaz, de hacernos sentir y percibir algo que tiene que ver además con nosotros mismos. Vergerus también, porque es capaz de definir: tú no eres mudo, tú estás enfermo, tú eres, tú no eres. Y ese poder, en ambos casos, se produce de un modo ritual. Es decir, ritual en el sentido de que es un ejercicio de poder realizado en público. Vogler tiene su teatro y todo lo que hay con respecto, todo lo que se siente con respecto a Vogler tiene que ver con su performance, su actuación, su número, su espectáculo. Vergerus, para demostrar su poder, a pesar de que dice que yo no tengo ningún prestigio que defender, tiene que hacerlo en público. Y curiosamente, todo esto lo vamos viendo además a través de las percepciones de los distintos personajes, pero curiosamente el clímax final de la película, cuando Vogler sí le hace sentir y ver algo distinto a Vergerus, aunque nosotros lo estamos contemplando como espectáculo dentro de la película, ocurre en privado. Es decir, nunca todo el resto de los personajes sabe lo que ha ocurrido en el ático. Solamente lo sabe el médico, que naturalmente lo niega. ¿De acuerdo? Y en ese sentido podríamos hablar de cómo entonces se plantean esas relaciones de poder y esa incomunicación de la que he hablado antes en el contexto de la construcción de las sociedades contemporáneas, a mediados del XIX, a mediados del XX y, si queréis, en 2013. Y básicamente, y luego una pequeña cosa más, naturalmente, si toda la relación de poder está planteada en forma de
En términos de quién puede definir la realidad, toda la película está planteada en forma de un juego con los espectadores, con nosotros, en términos de qué es real y qué no lo es. La película tiene muchísimos planos muy confusos, donde hay personajes que de pronto cambian de lugar, donde no entendemos de dónde salen unos o de dónde salen los otros. La película es muy confusa en ese sentido y luego tiene detalles clave, fundamentales, que no entendemos del todo, como por ejemplo el caso del actor, que por cierto se llama Spiegel, que significa espejo, lo cual, como habéis visto también, la imaginería del espejo es fundamental y también dentro de lo que es la teoría del cine es fundamental. Y por otro lado, digamos, es fundamental como elemento de reflexión sobre nosotros mismos. Y por otro lado, el problema de Antonsson, el cochero. Primero nos coloca en la actuación del teatro de Vogler, nos coloca a la mujer del policía, que nos hace reír un rato con lo que dice, y cuando ya estamos entregados a través de la mujer del policía, llega el momento de las cadenas imaginarias, y resulta que Antonsson, el cochero, realmente no puede desembarazarse de esas cadenas. Y ahí Bergman nos está haciendo una pregunta directa: ¿qué está pasando aquí? Pero también nos está dando algunas claves. De pronto vemos la cara del cónsul y de su mujer y la cara de Vogler, y sabemos que la abuela le ha dicho al principio a Antonsson que ha visto a alguien colgado de una soga en la lavandería, y al final lo ve. No voy a decir cuál es una de las posibles interpretaciones, sino que creo que con estas 3 o 4 ideas podemos empezar un intercambio. ¿Qué opináis sobre todo esto o sobre más cosas? Y vamos viendo, si os parece. Carlos, Sí. jo només tenia una curiositat, era si històricament hi va haver algun moment de confrontació entre metges i defensors del mesmerisme així ritualitzat i espectacularitzat per demostrar qui tenia raó, i si Bergman es va inspirar en algun esdeveniment històric concret o només era una creació de la seva fantasia. Hombre, la historia, desde el punto de vista del mesmerismo, la película está, yo creo, muy bien documentada y muy bien montada. El mesmerismo o el magnetismo animal, el nombre de mesmerismo, se debe a Franz Mesmer, que era un médico austríaco, si no recuerdo mal, que sostenía la teoría, entre otras muchas vicisitudes de su vida, del magnetismo animal, de que la vida era producto de una sustancia, digamos, por llamarlo de alguna manera, una sustancia que corría, digamos, por los seres vivos. Lo de animal no se refiere a animales, sino que se refiere a ánima, alma. Es un magnetismo que da la vida, ¿de acuerdo? Y entonces, a través de diversas técnicas relacionadas con lo que vemos, lo de los imanes, etcétera, etcétera, también la hipnosis y demás, empezó a desarrollar, digamos, aplicaciones de esta teoría, lo cual le llevó a tener, por ejemplo, que salir corriendo de Austria y afincarse en París, etcétera, etcétera. Y digamos que la controversia sobre las técnicas, las teorías y las técnicas de Mesmer continúan durante el siglo XIX y se habla, el problema desde el punto de vista de la historia de la ciencia es el problema de la definición de ciencia y pseudociencia en torno a lo que hacía Mesmer. Bergman coge el problema de Mesmer y lo sitúa justamente ahí, precisamente, digamos, como punto intermedio entre el extremo del cineasta y el extremo del médico ultrarracional, y lo pone en juego justo ahí en medio, lo utiliza en ese sentido. Pero por lo demás, desde el punto de vista histórico, está muy bien documentado por parte de Bergman.
lo mismo que también la linterna mágica. A ver, yo creo que a Bergman no se le entiende ni con libro de instrucciones. No se con? entiende ni con libro de instrucciones. A Bergman no se le entiende. Lo que ocurre es que, de pronto, este hombre, al final de su vida, empieza a hacer unas películas, por ejemplo, Zarabanda, que a mi modo de ver se convierte en una de las mejores películas de la historia del cine europeo de siempre. Es una película muy sencilla, que se entiende todo, pero es una película terrorífica, bien explicada, es una película que da miedo. O sea que, en mi caso, es algo muy especial. Por un lado, un director, que esta película, creo que era Otra historia de un matrimonio, tiene 3 o 4, que las comparo a los 2 mejores directores europeos de toda la historia del cine, que son Michael Haneke y Lars von Trier, y Bergman, los 3. Y por otro lado tiene una serie de películas que es que no se entiende absolutamente nada. La inmensa mayoría de la gente. Usted ha dicho una cosa que es muy curiosa. Primero los críticos decían que sí, que no, que la película no era buena, y después decían que sí. ¿Esto cómo se entiende? A mí me gusta este plato o no me gusta este plato. Ahora me gusta, ahora no me gusta. ¿Esto por qué? Y a mí me gustaría saber quién en esta película, con lo que usted ha explicado, quién ha pensado en todo esto que usted ha dicho. Porque usted habla de la linterna tal, de igual, y oiga, ni siquiera he visto yo esto. ¿Me entiende lo que quiero decirle? Es muy difícil entender a Bergman. Ni siquiera los que creen que lo entienden, porque yo creo que ni siquiera él mismo se entiende. No creo, lo que pasa es que hace muy bien, filma muy bien, dirige muy bien, la fotografía es preciosa, pero no se entiende nada. Es un gran técnico. No, en cuanto a entender o no entender a Bergman, creo que tú mismo has dado una metáfora, has utilizado una metáfora que que desde mi punto de vista es muy al punto, viene muy bien, muy adecuada. Y es la metáfora de este plato me gusta, este plato no me gusta. Porque a veces un plato lo probamos y no nos gusta, pero a base de volverlo a probar, acabamos apreciándolo. Y Bergman, estoy de acuerdo con que es muy complejo, muchas de sus películas son muy complejas, pero es importante volver a verlas. Y eso es un poco lo que ocurre con El rostro. Aparte de que en su momento, todo hay que decir, el impacto de las 2 películas previas también influyó. Es decir, todo el mundo esperaba una tercera película como El séptimo sello y Fresas salvajes, y de alguna manera El rostro no entraba dentro de esas coordenadas. Aunque luego, posteriormente, viéndola, uno se va dando cuenta de que sí que entra bastante bien dentro de esas coordenadas. Y bueno, depende, porque una de las cosas buenas de Bergman, siguiendo con la metáfora culinaria, digamos, una de las cosas de Bergman es que, como tú mismo has dicho, rueda muy bien, es un gran director, y por tanto, digamos que alinea muy bien, utilizando la metáfora culinaria. Es decir, como alinea muy bien, le apetece a uno volver a saborearlo y entonces entrar más. Eso es lo que lleva, por ejemplo, a unos y a otros a empezar a ver ciertos detalles, aparte de las propias pistas que daba Bergman, puesto que él escribía y publicaba guiones y publicaba muchas cosas. Y lo que nos ayuda a ver, y entonces leyéndonos unos a otros y demás, y mirando con otro tipo de orientaciones y con distintos, digamos, utilizando distintas orientaciones teóricas dentro de nuestro propio trabajo, y leyendo, naturalmente, leyendo a mucha gente, leyendo a los que les gusta y leyendo a los que no les gusta también, y leyendo sus razones, poco a poco vas captando bastante más. Yo tengo que reconocer que a mí me gusta mucho, creo que se me nota. Es decir, no tengo ningún problema en decirlo. Y por tanto, no me importa volver a verla las veces que haga falta. Porque además, cada vez que la veo, le descubro detalles nuevos. Y que eso es lo que le da también mucha vida. Es decir, no hay manera de verla completamente. Tiene tantos detalles, tal riqueza de detalles, tanto técnicos como narrativos, como argumentativos, tiene tal riqueza que siempre descubro algo nuevo.
y ya van unas cuantas veces que he visto, por ejemplo, esta película. Así que yo lo que te animo es a repetir, volver a verla. Volver a verla. Bien. Es complejo, sí. Carlos, gracias por tu discusión. Quisiera empujar un poquito el tema hacia la historia de la medicina, ya que, bueno, así lo lanzaste al principio. Y simplemente pedirte tu reflexión sobre lo siguiente. Hay en esta película, además de las tensiones que mencionaste, y creo que muchas otras, una tensión que es entre la manera de concebir la vida y la manera de concebir la muerte. Y hay la escena del ático, desde el punto de vista del momento dentro de la historia del conocimiento del cuerpo, del conocimiento de lo que es la vida y de lo que es la muerte, desempeña un papel interesante. Es el médico que acaba de realizar una autopsia, que no le tiene miedo a la muerte, que adquiere el miedo a la muerte a través de una confrontación con todo aquello que es lo que él está intentando dejar de lado. Lo irracional, En ese momento él le dice a Fogler, me hiciste conocer una cosa, el miedo a la muerte. Ese conocimiento, de cierta manera, dentro de la medicina que representa, que está emblematizada por la figura de Bergerus, no forma parte del conocimiento. No forma parte del conocimiento. La muerte es simplemente la cesación de ciertas funciones y nada más. Entonces, la confrontación con el cadáver no representa ningún tipo de inquietud. Pero lo que representa un tipo de inquietud es la confrontación con esta especie de muerto vivo, de zombie, de retorno, ¿no? ¿Qué nos está diciendo aquí Bergman? Y bueno, pienso que no voy a elaborar, pero efectivamente si Foucault hubiera visto esta película hubiera podido darle esta escena un papel interesante en algunos de sus escritos de historia de la medicina. Sin lugar a dudas, pero vamos, ahí has entrado de lleno en lo que es el tema, además desde el principio de la película, y es precisamente esa confrontación entre lo racional y lo irracional. Curiosamente, en esa escena, en esa secuencia, si te das cuenta, él acaba de hacer la autopsia y le empiezan a pasar cosas raras, pero no empieza a sentir miedo. Naturalmente esto es una cuestión ya de percepciones de verla varias veces, pero yo creo que no empieza a sentir miedo hasta el momento en el que él se ve en el espejo. Yo creo que la clave es el espejo, la clave es el momento en el que él se reconoce, el momento en el que él no se puede definir porque está sintiendo aquello que niega. Y entonces ese es el enfrentamiento. De hecho, el espejo se rompe. Y además el espejo está junto al reloj. Y el reloj, en Bergman, no solamente Bergman, muchos otros directores, pero Bergman lo utiliza repetidamente como una metáfora de la ciencia y de la tecnología. Es decir, es el reloj, el espejo, él se mira, no se reconoce y tiene miedo. Y es en ese momento en el que además pierde las gafas. Vamos, se las quita. Y entonces, al quitarle las gafas, es el momento en el que ya no puede ver. Ya no puede ver, toda la imagen queda borrosa, ya es imposible. Es decir, toda la imaginería y cómo está montada la secuencia va en ese sentido. Pero además va en ese sentido y tiene relación con el personaje del actor. El actor que además se llama Spiegel, espejo. El actor desde el primer momento es el muerto que acaba diciendo que es mejor fantasma que persona. Acaba diciendo que es mejor muerto o zombi o como se quiera que persona. Naturalmente ahí la metáfora ya va mucho más allá, porque ahí es la metáfora del rostro, de la máscara. Es la metáfora social, cultural, de quiénes somos individualmente, pero también colectivamente, en grupo, en sociedad. Y es ahí donde él, Bergman me refiero, pone en juego todo el problema del artista y del científico, todo el problema de ese enfrentamiento entre dos maneras de mirar o entre más maneras de mirar. Además, si os dais cuenta, todas las percepciones y los rituales de los que he estado hablando antes se dividen también en otra manera, en arriba y abajo. La película se desarrolla en un contexto en el que hay un arriba, unas habitaciones de arriba y unas habitaciones de abajo. Y lo que pasa arriba y abajo tiene mucho que ver, pero pasa de una manera muy diferente.
Es decir, arriba se rompen rituales y no se reconoce la rotura de los rituales. Abajo los rituales no existen en ese sentido y se da rienda suelta a la parte irracional. ¿De acuerdo? Y eso naturalmente da que pensar, porque el discurso de arriba y abajo es muy claro en ese sentido. Y Bergman está hablando en términos de clase, muy claramente. Gracias. No, es que a mí ya me has desmontado el momento gafas. No, yo he pensado sobre todo que es importante, ¿no? Porque es el momento donde pierde el control real de la situación, donde al perder un utensilio, un producto de la ingeniería y de la tecnología, deja de ver cualquier cosa del mundo. Era que sí, que el momento espejo supongo que tiene su referencia, además con otras películas, otras historias, pero el momento gafas es muy clave y además es una de las primeras cosas que se carga, ¿no? El Doctor 2 cuando las pisa. Sí. Bueno, ya está. Tiene su parte, está bien también que pongas el acento ahí, porque tiene también su imagen especular, su espejo dentro de la propia película. La primera vez que la compañía de teatro entra en la sala donde les van a examinar, hacer el primer examen, cuando Verguerus se da la vuelta, lo primero que hace es ponerse las gafas. Por tanto, lo último que hace va a ser quitárselas. Que a mí me ha hecho pensar en el poder de la sugestión, que de hecho era la base de lo que descubrió Mesmer, ¿no? Sobre todo en la escena de la cadena imaginaria, allí es el efecto de la sugestión. Sí, y en ese sentido Bergman también está haciendo una pregunta que hace constantemente. Bergman es un director muy preocupado por su medio. Una de las cosas que le hace tan fuerte es precisamente eso. Él está muy preocupado por los medios, porque claro, en su caso son los medios que utiliza y cuáles son las técnicas y las razones de ese medio. Y en este caso la pregunta sobre el cine es muy clara: qué es realidad y qué es apariencia, y cómo manejar esa realidad y esa apariencia. Si haciendo una conexión puramente cronológica, porque es puramente cronológica, pero en los mismos años, otro director en Estados Unidos, un director británico en Estados Unidos bien conocido, estaba haciendo películas que funcionaban específicamente como mecanismos para, hacer cuestionarse a la audiencia cuál era su percepción, y es Hitchcock. No hay más que pensar, por ejemplo, en Vértigo o en Psicosis, que son del año 58 y del año 60. Son mecanismos para hacernos dudar de nuestra propia percepción. Una de las interpretaciones posibles. Bien, Por la curiosidad. La historia es la siguiente. Eso tiene que ver con la mujer del cónsul, con la historia del cónsul y la mujer del cónsul. En realidad, la abuela, desde el principio, cuando dice que lo que ella ha visto es a alguien colgando de una cuerda, he visto al asesino. ¿El asesino de quién? Y el problema de la mujer del cónsul es que la ciencia no le puede explicar la muerte de su hija. Y es al fin y al cabo es Vogler quien le explica la muerte de su hija, que es lo que ella ve desde el principio. Y esa es la razón por la cual, al principio, cuando Verguerus está examinando a Vogler y le hace el experimento de a ver si me haces ver algo, y dice, pues no, vaya fracaso, vaya aburrimiento, es ella la que dice, ¿por qué miente? Todos sabemos que ha sentido algo. Es decir, hay una barrera social que está protegiendo de alguna manera también el conocimiento, la certeza del conocimiento científico médico. Y esa barrera, Vogler y sus técnicas y lo que conlleva, se la saltan. Y esa es la razón por la cual Antonson no puede desembarazarse y naturalmente sale de allí. Todos se han dado cuenta de que es él. Solo le queda una salida. Pero insisto, solo es una interpretación. Hay más.
una pregunta aquí. Bueno, yo creo que tú apuntaste algo muy importante, que es la ambigüedad de género. La ambigüedad de género en la película. Ah, sí. Juega con drama, comedia, drama. Y terror. Y terror. Y uno nunca sabe dónde está la cosa. La película me recordó un poco, puede ser porque he visto poco a Bergman, lamentablemente, a Fanny y Alexander. También pienso yo, bueno, quizás los ambientes muy suecos, que es película de época, esos ambientes interiores cálidos, aunque esta es una película en blanco y negro, Fanny y Alexander en color, pero también hay una ambigüedad de género en Fanny y Alexander también, juega entre la comedia y el drama, en este caso no es terror, sino comedia y drama. Sí. Pero yo creo que es una de las grandes riquezas de la película y que también una de las cosas que te dejan a veces un poco pensando, un poco que no entiendo, porque juega con eso, sí, y a veces confunde al jugar. Esa escena final cuando reciben lo que menos uno espera de esa película, la escena final, cuando llega la invitación, tú crees que va a ser una condena, que llega de la corte y los condenan todos a la cárcel, ¿no? Y los condenan los invitan a la corte a hacer una presentación. Y te deja un poco... Sí, pero de hecho, esa escena, es que bueno que la has traído al comentario. Esa escena, si te das cuenta, está montada de una manera completamente distinta al resto de la película, totalmente, incluida la música, el ritmo, sí, absolutamente sí. Todo. Es una especie de opereta completamente exacto, distinta. Tú lo has dicho muy bien, una opereta. De repente sí, la película se convierte en una opereta. Me recuerda a esas películas austríacas de los años 50, que era también un poco opereta. Sí. Todas estas películas populares. Bien. Confunde realmente, ¿no? Sí, no, la idea de Bergman es que al final básicamente nos dice, ¿y todo esto qué es? ¿Qué es lo que has visto? Exacto. La pregunta es esa, es decir, después de toda la seriedad durante hora y media de película, en los últimos 2 minutos viene y te dice, todo esto es una broma. Sí. Buena pregunta. Una más. Oye, pero es muy fuerte también, retomando la escena de esta cómica cuando llegan los policías y eso, parece que es una crítica, ¿no?, al papel del Estado en el caso de no sé si de la salud pública o el papel de la salud mental, porque incluso hasta el mismo, o sea, sí, el papel que ha desempeñado históricamente en todas las sociedades el Estado para decir qué es conveniente para la medicina o no. Incluso el personaje del policía, ¿no?, que se burlan de él, que es como el cómico, o sea, parece que la crítica está ahí como bien fuerte, ¿no? Sí, sería una manera de verlo. La verdad es que no lo había pensado. Otra manera de verlo también es el hecho de que parte de la broma esta de la que hablábamos, de que al final nada es verdad, o todo es aparente, o todo lo contrario, dependiendo de cómo uno lo quiera ver, es el hecho de que el comentario también de Bergman va por el lado de que al fin y al cabo el papel del científico y el papel del artista, que es una de las cosas que a él le interesa en sociedad, está sancionado al final por otro tipo de poder. Es decir, hagan lo que hagan y pase lo que pase, es otro tipo del poder el que toma la decisión al final. Eso sí, lo que sí que ha dejado bien claro es la cuestión de los rituales, lo que puede influenciar esos rituales, porque no olvidemos que sabemos por qué el rey le está invitando. El rey le está invitando porque ha recibido la recomendación de aquel conde danés al que Vogler dio una paliza porque pensó que se había acostado con su mujer. Es decir, todo sigue siendo una enorme broma. Y desde el punto de vista del médico, lo que sí que ha mostrado, además, en ese contexto del 19 de institucionalización y profesionalización de las ciencias, lo que sí ha mostrado es a un médico que sí tiene poder, pero como técnico. Es un técnico al servicio del poder.
Es un técnico, es el perito, es el médico que viene a certificar en un juicio si esto es verdad o no. Es el que define lo real, pero al servicio de otro poder. Una pregunta. Bueno, pues probablemente aquí estamos. Muchas gracias a todos y hasta la semana que viene. No os olvidéis, la semana que viene tenemos programa doble y además muy interesante, Disney y la BBC.